Bueno, un agrado siempre y una alegría estar con ustedes y sobre todo un privilegio muy grande, ¿verdad? Poder leer la palabra del Señor y meditar en ella. Vamos a orar en primer lugar para pedir la dirección del Señor, para que sea el consejo de Dios, ¿verdad? Que en este momento nos enseñe, nos fortalezca y nos guíe. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia nuevamente para rogarte, Señor, que seas tú quien nos guíe en la lectura de tu palabra, Señor, y en especial que tú nos guíes, Señor, en la meditación de ella. Que esta meditación que tendremos en esta tarde sea de mucha utilidad, Señor, para nosotros. ¿De qué serviría, Señor, palabras meramente humanas, Señor? No queremos eso, queremos el consejo divino. Queremos que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestro corazón para darnos la fortaleza y para sustentarnos, Señor, aún en las pruebas y en las dificultades más extremas que puedan sobrevenirnos. Mi Dios, confiamos y creemos que tú estás en medio nuestro. Tú eres el oyente silencioso, Señor, de nuestras conversaciones. Tú has oído cada oración, has oído cada testimonio. Sé que estás con nosotros, en el hogar de mis hermanos y aquí conmigo también. Por eso rogamos, Señor, que tú nos dirijas y que seas tú quien hable a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quiero compartir con ustedes la lectura de algunos versículos bíblicos en el libro de Génesis, capítulo 1. Voy a lectura a los versículos 26 al 28 y luego el 31. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Qué maravillosa es la palabra del Señor, y qué hermoso es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es la gran interrogante que ha movido la mente humana y la razón humana durante todos los siglos. El hombre busca sus orígenes y busca ese camino, ¿no es cierto?, a donde se dirige su propia vida, pero busca lugares en los cuales no encontrará jamás una respuesta certera. La palabra de Dios nos enseña de manera tajante que el ser humano, hombre y mujer, han sido creados por Dios. Somos criaturas de Dios. Dios creó al ser humano perfecto, sin ningún solo defecto en su vida. Lo creó hermoso, lo creó inteligente. La teoría de la evolución quiere hacernos creer de que el ser humano proviene de un animal y que poco a poco fue comprendiendo y aprendiendo cosas y fue evolucionando hasta convertirse en el Homo sapiens que somos hoy día. La teoría de la evolución es una falsedad completa, imposible de comprobar. No se puede comprobar tal teoría, porque no existe una respuesta para ello. Nosotros creemos en la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios infalible y perfecta, y que no se equivoca, y que Dios es única verdad y verdad absoluta. Y Dios dice que Él es el creador del ser humano,
y que Dios creó al hombre inteligente. Lo creó con todas las facultades. Y no solo con todas las facultades, sino que lo creó perfecto. El versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo fue bueno, fue perfecto, fue maravilloso. Si la tierra y la vida hoy día, después de tantos siglos y varios milenios, ¿no es cierto?, de que Dios creara la vida y la tierra y la naturaleza y la vida siguen siendo hermosas y maravillosas, ¿cuánto más habrá sido en sus orígenes? ¿Cuánto hermoso y perfecto era la naturaleza en sus comienzos? ¿Cuánta perfección había en el ser humano? La inteligencia que Dios le dio al ser humano se manifiesta ahí mismo en el libro de Génesis cuando dice que Adán tuvo la tarea de clasificar a todos los seres vivos de la tierra. ¿Cuántos años, cuántos doctorados, cuántas menciones tendría que estudiar un ser humano hoy día para conocer tanto? Y Dios le dio esa inteligencia al hombre. Adán lo tuvo. Por lo tanto, el versículo 31 dice una verdad superior y absoluta. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Era perfecto, era maravilloso. No había anomalías en el clima. No había temblores, terremotos, erupciones volcánicas, lluvias torrenciales, aluviones, etc. No había todas esas cosas. Dios puso al hombre y a la mujer en un paraíso. La tierra era un paraíso completa. Pero Dios creó un jardín especial para el ser humano. Porque Dios siempre, o el hombre, siempre tuvo un lugar especial para Dios. La corona de la creación es el ser humano. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios creó al ser humano, al único ser vivo que creó, conforme a su imagen y a su semejanza. Ningún otro ser vivo de la tierra ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Solamente el hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así lo dice simplemente la palabra del Señor. Obviamente una mente racional, materialista, una mente carnal e incrédula, jamás podrá entender ni comprender esto. Pero dice simplemente la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y eso significa que Dios formó y creó al hombre en este planeta, en esta tierra. No lo creó en otro lugar, como hay algunas teorías que también plantean, ¿no es cierto?, que la vida llegó desde el espacio exterior. No es así. Dios creó la vida en este planeta y creó al hombre en este planeta. Del polvo de la tierra lo creó. Nuestro organismo, ¿verdad?, tiene minerales, sales y agua en nuestro cuerpo. Eso significa que somos de esta tierra. Hemos sido creados acá, en esta tierra. Y es curioso, y hay algo que siempre me ha llamado la atención y lo encuentro tan maravilloso. Los estudios científicos, arqueológicos y paleontológicos, ¿verdad?, que estudian y que buscan estas verdades, que buscan de dónde proviene la vida y el hombre, no han podido dar con resultados certeros. Y es más, hay un estudio de la paleontología que asegura que, según la historia y según los vestigios históricos, ¿verdad?, del ser humano, el hombre aparece en la Tierra repentinamente. Curioso, ¿verdad? Hay una rama de la ciencia que ha llegado a esa conclusión, la paleontología. El hombre aparece en la Tierra repentinamente. No hay respuesta para eso, fuera de Dios. Pero Dios nos dice que Él ha sido quien ha creado al ser humano y lo creó inteligente.
Y por eso que todos los vestigios que han aparecido y que se han encontrado, ¿no es cierto?, en la arqueología y en la paleontología, son vestigios de un ser inteligente, no de un ser simiesco, de un ser humano, de un Homo sapiens, como se llama hoy día, ¿verdad? Un hombre, un ser humano inteligente con todas sus facultades. Dios hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza. En lo espiritual y en lo moral hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no en lo físico. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar de que Dios no tiene un cuerpo que le podamos imitar. Dice la palabra del Señor en Juan 4:24, Dios es espíritu, simplemente. El Creador es un ser maravilloso, incorpóreo, espíritu puro. No tiene un cuerpo, ¿no es cierto?, con el cual nosotros podamos asociarlo o podamos verlo. No podemos entender la esencia misma de Dios. No podríamos entenderlo. Por eso que dice la palabra del Señor que nadie ha visto a Dios y ha seguido viviendo. Porque está fuera del entendimiento y del razonamiento humano la esencia de este ser supremo, de este creador. Por lo tanto, Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza en lo espiritual y en lo moral, pero no en lo físico. O sea, lo hizo libre. Dios no creó a un ser robótico, ¿verdad?, a un ser esclavizado. Dios creó a un hombre y a una mujer libres, con inteligencia propia, con sentimientos propios y con voluntad propia. Por lo tanto, Dios hizo al ser humano libre, lo hizo persona, y eso nos diferencia de todos los demás seres vivos, de los animales. Somos personas. Tenemos inteligencia, sentimientos y voluntad. Tenemos conocimiento y justicia. Y Dios hace al hombre no corrompido por el pecado. Por lo tanto, todo lo que Dios creó en el ser humano fue perfecto. No había una tacha de defecto en ese ser que Dios creó, a su imagen y su semejanza, hombre y mujer. Dios lo hizo libre al hombre y a la mujer. Lo hizo inocente, pero lo hizo con voluntad propia para escoger entre lo bueno y lo malo. Adán y Eva eran inocentes, pero Dios les dio voluntad para que pudieran elegir y escoger entre lo bueno y lo malo. Fíjense ustedes que los ángeles no tienen esta facultad. No tienen voluntad de pecar los ángeles. No pueden pecar. Y en ese aspecto, el ser humano es superior a los ángeles, porque los ángeles no tienen voluntad de pecar. Dios al hombre lo hizo con voluntad para poder elegir. Por lo tanto, lo hizo libre. La creación de la mujer también, de lo mismo que está hecho el hombre, igual que el hombre. No es más ni es menos que el hombre. Así que ojo con eso, ¿verdad? La mujer no puede ser más que el hombre, ni el hombre puede ser más que la mujer. Ambos han sido creados de igual manera, a imagen y semejanza de su creador. Y los creó para que fueran una unidad, un solo ser. El hombre fue puesto, ¿verdad?, según nos enseña la palabra de Dios, como cabeza de la mujer y cabeza de la familia.
O sea, el hombre pasa a ser el representante y responsable de la familia. Eso lo pone en un escalafón inferior a la mujer. Tanto el hombre como la mujer, Dios les entrega roles distintos, pero de igual importancia. Dios creó todo perfecto. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿no es cierto? Dice. Pero entra el pecado, justamente porque Dios hace libre al hombre para que eligiera. Y el hombre elige pecar. El hombre elige desconfiar de Dios. El hombre elige no creerle a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del pecado original, el primer pecado que entra, ¿verdad?, en el ser humano, hablamos de un problema moral. Y un problema moral, ¿no es cierto?, que consistió en comer del fruto, de un fruto que Dios había prohibido comer. Simplemente eso. No sabemos qué fruto era, ¿verdad? Algunos dicen que era la manzana de Adán. Ninguna parte de la palabra del Señor nos enseña que era una manzana. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué fruto daba? Dice simplemente un fruto, ¿verdad? Y Dios le dijo a Adán y Eva, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. El hombre no creyó, la mujer no creyó, y desobedecieron y comieron de ese fruto prohibido. De todo podían comer, había libertad, había abundancia, había de todo, donde el hombre podía elegir lo que quisiera. Solamente había un árbol que estaba prohibido para él. Prohibido entre comillas, porque Dios le dijo, no comas, pero no lo cercó, no lo resguardó, no lo quitó, lo dejó simplemente ahí. Sabemos la historia, ¿no es cierto? Este pecado original podemos dividirlo en tres partes. Primero, la soberbia. Adán y Eva quisieron ser más de lo que eran, como dioses. El diablo les hizo creer que podían ser dioses y les hizo caer en su mismo mal. Rebelión contra su creador, la soberbia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con querer ser más. Yo creo que soy mejor, que soy más. Yo puedo ser como Dios. Pareciera que fuera una frase un poco fuera de foco, pero para no ir tan lejos, nada más, hace unos pocos meses atrás, ni siquiera 2 años han pasado desde el último Congreso Futuro en nuestro país, una alta eminencia en nuestro país, en su discurso, dijo, ahora somos dioses y podemos ser eternos. Una alta eminencia, un hombre muy inteligente, dijo eso. Eso es lo que el diablo le dijo a Adán y Eva y les hizo creer que podían ser como Dios. Y eso es la soberbia. Y esa soberbia es la que tiene usted, y la que tengo yo, y la que tienen todos los seres humanos en el corazón. Todos. En segundo lugar, la incredulidad. Dios había dicho, el día que de él comieres, cuando le dijo a Adán y Eva, el día que de él comieres, moriréis. Pero no creyeron que iban a morir. Sin embargo, le creyeron a Satanás, quien les mintió, porque les dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como dioses. Por lo tanto, el diablo miente. Jesús lo denunció y le dijo que es el padre de la mentira, ¿verdad? Así lo denunció Jesús. Satanás es el padre de la mentira y que miente desde el comienzo, desde el principio.
Mintió a Adán, mintió a Eva. Les hizo creer que no iban a morir. Coman nomás, no van a morir. No le crean a Dios. Y el hombre y la mujer no creyeron a Dios, le creyeron a Satanás. Por lo tanto, surge la incredulidad en el corazón. Y en tercer lugar, la desobediencia, malos deseos carnales, haciendo su propia voluntad, logrando la independencia de Dios, desobedecer a Dios. Dios dijo, no coman de ese árbol. Adán y Eva desobedecieron abiertamente. Por lo tanto, ahí tenemos el pecado original. Ese es el pecado original. Y ese pecado fue traspasado de generación a generación a toda la raza humana. Por lo tanto, todos los seres humanos somos pecadores. Y luchamos contra la soberbia, luchamos contra la incredulidad y luchamos contra la desobediencia. Porque ese es el pecado original que ha quedado metido en los huesos y en la sangre y en todo nuestro ser. Y nacemos así. Adán y Eva, por lo tanto, pecadores ahora, tuvieron hijos pecadores. Cayeron de esta gracia, cayeron de esta imagen y semejanza de Dios. Los hijos nacieron a imagen de ellos, no de Dios, de ellos, pecadores. Todos somos hijos de Adán y Eva. Hay muchos que piensan de que Adán y Eva tuvieron hijos antes que Caín y Abel. Y surgen muchas teorías con respecto a eso. Si hubiera sido así, los hijos que nacieron antes de Caín y Abel no serían pecadores. Pero no es así. Todos los seres humanos somos hijos de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó con todas sus facultades, inteligentes, libres. Por lo tanto, Adán y Eva pecadores tuvieron hijos pecadores y le nacieron hijos pecadores también. Y como todos descendemos de ellos, todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios echó a Adán y Eva del huerto de Edén. Pero el huerto de Edén es el símbolo para nosotros de que Dios nos ha echado de su presencia por causa del pecado. Todos los seres humanos estamos fuera del alcance de Dios y de la gloria de Dios por causa del pecado. Esa es la raíz de la separación de Dios con el hombre. Dice también Romanos 5:12, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Si hubiera un hombre que nunca pecara en esta tierra, ese hombre no podría morir, porque la sentencia del pecado es la muerte. Y si todos morimos, es porque somos pecadores, porque esa es la paga del pecado, lo dice la palabra del Señor. Como les decía, entonces, el pecado provoca la separación entre Dios y el hombre. Ahora, no es que aprendamos a pecar, sino que nacemos pecadores, así de simple. Y no podemos librarnos del pecado, librarnos por nosotros mismos, imposible. No aprendemos a pecar, nacemos. Dice la palabra del Señor, he aquí en maldad he sido formado, escribe el salmista en el Salmo 51:5,
He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No aprendemos a pecar, nacemos con esa condición y no podemos cambiarla. Ni un ser humano puede cambiar esa condición de pecado con la que nace. Por lo tanto, nacemos separados de Dios, porque Dios es santo y Dios no puede ver el pecado. Dios es luz, dice la palabra del Señor, y no hay ningunas tinieblas en él. Y por eso que Dios está separado, o el hombre está separado de Dios, simplemente por el pecado. Este pecado es el que provoca esta separación entre Dios y el hombre, como una gran pared, ¿verdad? Como una cima allí que impide el contacto directo con nuestro Creador. Una separación impenetrable para nosotros. No podemos traspasar ese muro que nos separa de nuestro Creador. Y mientras no traspasemos ese muro que nos separa de nuestro Creador, el ser humano se irá de este mundo desconociendo tantas verdades y tantas maravillas de la creación de la vida y de la naturaleza y de todo el universo. Está velado a la razón humana por causa del pecado. Pero sabemos también, ¿cierto?, que Dios no dejó así al hombre y a la mujer. Dios ha dado el paso más importante para acercar al hombre a su presencia, porque es el anhelo de Dios, estar en contacto con la corona de su creación, con su criatura, que Él ha hecho a imagen y semejanza suya. Por eso que Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se había perdido. Estaba sin esperanza en esta tierra y sin Dios. Dios da el paso. El hombre no podía hacer nada. A través de la historia, los hombres han buscado a Dios a tientas, en la naturaleza, en la vida, en los astros de los cielos, etc. A tientas. Pero Jesús vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Ustedes, yo, nos habíamos perdido. No teníamos esperanza en este mundo. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él nos vino a rescatar. No le buscamos nosotros a Él, como lo dijo Jesús, sino que Él nos llamó a nosotros. Por lo tanto, si hoy oyeres su voz, como dice la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón. Si aún no has aceptado a Cristo como su Salvador, si todavía no aceptas estas verdades en tu vida, estás en serios problemas. Porque cuando partas de esta tierra, ¿a dónde irá tu alma? Si no has decidido recibir la salvación gratuita de Cristo, ¿a dónde irá tu alma? ¿Estás preparado para morir? ¿Estás preparado para partir de esta tierra? Porque la vida no termina en esta tierra. La eternidad comienza después de esta muerte. Y en esta tierra decidimos y optamos por la fe si vamos con Dios o si iremos a la eternidad separados de nuestro Creador. Por lo tanto, examinemos nuestras vidas y busquemos la presencia del Señor para obtener el perdón y la salvación gratuita que nuestro Dios nos ofrece. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque tú nos has dejado tanta luz a través de tu palabra. Gracias porque es claro lo que tú dices en ella. Creemos que somos criaturas tuyas. Creemos que un día, Señor, partiremos de esta tierra y iremos a tus brazos, a la eternidad,
donde tú tienes preparado una vida mucho mejor y abundante, Señor, para todos quienes reciben por la fe a tu Hijo Jesucristo. Por eso te damos gracias, pero te pedimos por todos aquellos que todavía no toman esta decisión, que están perdidos en sus pecados y que no tienen fe en sus corazones. Ten bondad y ten misericordia para con ellos y revela a tu Señor, tu evangelio, en sus mentes, sus conciencias y sus corazones para salvación de sus propias vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos.